Final allí en el Hard Rock Stadium con un empate decepcionante para Uruguay frente a Cabo Verde en un partido de locos, en un partido que lo tuvo en vilo hasta el final, hasta el cierre, el equipo de Marcelo Bielsa, que comenzaba perdiendo con ese muy buen tiro libre de Kevin Pina, después lo lograba empatar en una ráfaga cerca del final del primer acto, ahí justamente mediante Maxi Núñez y Agustín Canovio, y después vuelve nuevamente otro horror en el fondo del conjunto uruguayo entre Olivera y Muslera para el 2-2 final, y que de esa forma el equipo sudamericano dependa de sí mismo, ¿cierto?, frente a España en la última, para ver si tiene de alguna chance matemática para poder clasificar. Pero bueno, obviamente es un partido, y sobre todo los equipos de Marcelo Bielsa, de Loco, son equipos que bordean entre la anarquía, entre la rigurosidad táctica, y que muchas veces el vaivén emocional es algo que le ha marcado a lo largo de toda su carrera de entrenador, y eso se lo ha impregnado a sus equipos, tanto para lo bueno como para lo malo. Porque si bien son equipos que tienen una filosofía marcada de buen trato de la pelota, de cierta intensidad a la hora de recuperarla, de cierta búsqueda permanentemente, de cierto libreto, de cierta idea, de cierta filosofía, de cierta cuestión, lo que tiene que ver entre lo táctico, lo físico, bueno, muchas veces eso no se traspapela y eso no se lleva justamente al papel, al verde césped. Entonces hoy Uruguay vivió un primer tiempo, disección de este fútbol de cuartos, pero ese primer tiempo en general incómodo, molesto, más allá de irse con la ventaja. Porque Cabo Verde a poquito fue cerrándole los espacios, fue quitándole frescura, fue empezándole a hacer frustrar al equipo charrúa, al equipo de Bielsa. Entonces se empezó a acumular entre pases, entre Federico Valverde, hizo un par de variantes, justamente el Loco con el ingreso de Sanabria, después también con la puesta de Canovio de titular, que quizás haya sido el mayor acierto, aunque de alguna forma había terminado bien el partido frente a Arabia Saudita. Más allá a veces entrar, lo que tiene Canovio es lo que tiene de buen delantero, a veces también lo tiene de cierta cuestión injundiosa, de pelear, de discutir demás, y a veces eso le quita un poquito de panorama, le quita un poquito de foco. Pero se metía solo el equipo porque frente a Arabia era un jugador que había intentado, que había buscado, que había generado más que un Darwin Núñez, que hoy pagó con suplencia, más allá que terminó entrando bastante bien el ex delantero de Liverpool. Pero bueno, como dijimos en ese primer tiempo, el equipo se vio con la pelota, que sabía que era la herramienta que iba a disponer. Había que ver cómo iba a ser en esa disposición, cómo iba a ser para romper el cerrojo que le planteaba Cabo Verde, que ya generaba, tenía algunos antecedentes por el partido que hemos observado frente a España. Un equipo que pareciera tener bastante estudiado el libreto, parecer bastante aplicado. Obviamente quizás carece cierta cuestión técnica, carece cierta cuestión, hasta si se quiere, de picardía, pero lo que mostró de buena aquella vez frente a España, más allá de la actuación del arquero Bocinia, fue que no le entró demasiado el nervio, y más allá de tener el equipo que tenía enfrente, es un equipo que sale a faltar el respeto futbolísticamente. Obviamente primero con la maña, tratando de luchar, tratando de pelear, ensuciando, cortando abajo, luchando, peleando, pero después sale rápido de tres cuartos en adelante. Tiene jugadores muy atléticos, muy físicos y de rápido galope. Entonces Uruguay, en esa disposición por sobre demasiado de la pelota, no era profundo, no tenía ocasiones de peligro, se repetía quizás en centros, y ahí fue que la buena tarea entre López y Borges, que después, sobre todo en el segundo tiempo, se replicara la dupla central del elenco africano a la enésima potencia, porque sacaron absolutamente todo. Más allá que hoy Bocinia no fue el del partido frente a España. No es que haya atajado mal, pero obviamente entre tantas exigencias como tuvo aquella vez frente al elenco europeo contra el equipo de Luis de la Fuente, bueno, hoy su producción fue un tanto menor, porque Uruguay tampoco pateó tanto al arco, como dijimos, dispuso la pelota, tuvo muchas chances de peligro, tuvo muchas chances de riesgo, la verdad que no. Entonces ese remate, ese gran tiro libre en seco de Kevin Pina ponía el 1-0, y la sorpresa, primer gol obviamente histórico para Cabo Verde en lo que era en los mundiales, y un golpe sobre la mesa para ver cómo reaccionaba Uruguay a otra desventaja parcial, como tal cual le pasara en el partido frente a Arabia, que recordemos que se había marchado al descanso con el 0-1 abajo. Acá fue que luego del gol empezó a aparecer quizás un poco, se empezó a contagiar un poquito con el coste por Valverde, por Canovio, pero termina encontrando el gol del empate
en una acción bastante fortuita. Un centro, un cabezazo, un jugador de Cabo Verde que pegaba en la espalda, daba el palo, lo beneficiaba el rebote. Maxi Núñez ahí con el optimismo goleador. Otra de las buenas noticias que tiene Uruguay es que Núñez sigue afilado y terminaba convirtiendo el empate de palomita. Parecía que nos íbamos al final del primer tiempo con la parda, pero no, justamente Canovio, nuevamente otro centro aéreo, pelota que terminan bajando y le queda para el punta, para que terminó poniendo el 2-1 parcial, y Uruguay se marchó a los vestuarios con el 2-1 y con la misión más complicada, que era lo que decíamos, cómo reaccionaba a esa desventaja, tal cual le pasara frente a Arabia Saudita. Entonces el equipo de Bielsa el segundo tiempo quizás trató de bajarle el ritmo, renuncia a su idea, algo que el entrenador pregona permanentemente, de buscar el arco de enfrente. Entonces termina quizás cambiando un poquito el libreto cuando marchaba más o menos el complemento, con algunos toques atrás, quizás haciendo que el equipo africano salga un poco, que se abran los espacios, a ver si quizás incluso ¿por qué no con alguna variante para poder ver y por dónde lastimar? Pero apareció claro, un horror del fondo entre Matías Olivera, que juega una pelota al medio, algo que para los libros es un pecado capital. Juega al medio, Muslera sale mal, desarmado, bastante atolondrado. El jugador de Cabo Verde, Elio Varela, termina esquivándole al arquero y con una gran definición de zurda, a un toque hace tac-tac, define y ponía el 2-2. Sorpresivo para ese momento del partido, sí. Para el desarrollo, lo que hablábamos de antes, este Uruguay que es Mr. Jekyll a Mr. Hyde. Estas dos caras del equipo que, en vez de quizás en la ventaja, no descansar de tocar las pelotas para atrás, sabiendo que estaba al filo, ¿no? En un resultado tan cortito, tan exiguo, con una diferencia tan mínima, no sabes lo que pueda llegar a pasar. Y sobre todo con un equipo entusiasta como este conjunto africano, que si podía disponer de una, la que tuvo, la mandó a guardar, como fue ese tiro libre. Luego apareció en una de las variantes de Bubista, el entrenador de Cabo Verde, puso el 2-2 y nuevamente el saco caía sobre Uruguay, que ya se veía que el partido empezaba a avanzar en una etapa que obviamente que iba a disponer la pelota. Ahora, lo que terminó apareciendo fueron los espacios y fue un conjunto africano que no renunció hasta el final, incluso con un tiro libre que sobre la hora le anularon de poder patear. Lo pudo haber ganado tranquilamente. Ahora, es cierto, Uruguay presionó, luchó, buscó hasta el cierre. Darwin Núñez tuvo un buen ingreso porque mostró potencia, mostró un poquito más de fineza, un poquito al menos en el desborde, en el mano a mano. Pero Uruguay termina nuevamente mancando, dejando puntos en el camino, cuando quizás hoy sí, en el caso de ganar, bueno, era definir un poquito con España entre el 1 y el 2. Ahora esto lo obliga frente al conjunto europeo a tener que conseguir un resultado positivo, porque están todo más que vivo. Bueno, en el caso de Cabo Verde y Arabia Saudita, los dos equipos, sobre todo el elenco africano, tiene 2 puntos, y en el caso de ganar, que no podría ser ninguna sorpresa para nadie, porque hoy recordemos que Arabia Saudita cayó goleado. Bueno, Uruguay deberá ganarle sí o sí a España. ¿Es la prueba que necesita un equipo de Bielsa? ¿Es la prueba que necesita para ver si es que puede finalmente Uruguay sacarse quizás este karma que tiene un poco con pasar la fase de grupos? Recordemos lo que fue la del último mundial en Qatar. Bueno, no sé si siempre se pueda jugar al filo, porque justamente cuando juega al filo, cuando juega con cierta cuestión de lo que tiene que ver con la obligación y la necesidad, y puede ser peligroso. Veámoslo como terminó siendo el final de este encuentro, donde el equipo lo buscó hasta el cierre, lo buscó hasta el final, tuvo chances, le anularon un gol, pudo haber sido de Valverde también a bocajarro cerca del final del partido. Ahora, tuvo un par de ocasiones muy claras, con espacios muy marcados entre la mitad de la cancha. Ugarte de un partido de medianía, después Bentancur mejor en fase de ataque, pero el tema del retroceso le costó mucho al elenco charrúa, y de esa forma es que habrá que ver con un equipo como España, que se sabe, un equipo que con la pelota o sin la pelota te puede lastimar todo el tiempo, sobre todo con las flechas que tiene el conjunto español. Pero eso será para el análisis de Bielsa, eso será para el análisis de cara a lo que vendrá. De cara a lo que pasó, Uruguay vuelve a mancar, Uruguay vuelve a quedarse con esa sensación, ya no es ambigua, porque el partido frente a Arabia Saudita se puede decir, bueno, lo terminó empatando, es un equipo, el equipo árabe que le venía costando, ese equipo sudamericano, porque le había derrotado a la Argentina en el último mundial. Ya este partido con Cabo Verde, decir, bueno, este equipo le empató a España en la primera fecha. Bueno,
Si se busca permanentemente en factores externos, porque le ganó a tal o empató con tal, bueno, Uruguay se tiene que centrar en sí mismo. Uruguay se tiene que centrar en que es Uruguay el protagonista. El 2 veces ganador de la Copa del Mundo, el que tiene 4 estrellas en su escudo. Ese es el equipo que tiene que dar el paso al frente. Jugadores le sobran, jugadores de jerarquía tiene. Y da la impresión que cuando apremiado está, es que como hoy reaccionó en el final del primer tiempo, con esos goles, pero lejos de calmarse, y ahí quizás está la principal falencia que tiene, que es no supo disponer la ventaja ante un equipo entusiasta, entregado, que fue al todo por el todo, pero que la verdad que solito se metió el gol. Entonces decimos, bueno, si solito nos metemos los goles, bueno, claramente deberá mejorar esto, no se puede permitir ningún error más, ya se quedó sin margen, pero sabe que depende de sí. Entonces, lo que hablábamos de las dos caras, depende de sí mismo, porque si vence a España, no tendrá que hacerse ningún inconveniente, tendrá que estar un poquito pendiente, bueno, lo que pase con el caso de Cabo Verde, pero bueno, habría que ver un poco ahí cómo tejerían el tema de las diferencias y demás, pero sobre todo ganarle a un equipo como España. Pero, sin embargo, el margen es corto, hay que ganarle a España. El que a priori era, que uno hablaba en las cuentas previas, ya llegar clasificado o ya llegar con un colchón interesante de 4 o de 6 puntos. Llega sin más margen propio que externo, porque como dijimos, las cuentas lo pueden beneficiar, pero este equipo ha quedado claramente en el debe en lo que significa el tema de cómo disponer la ventaja. Para Cabo Verde, aplauso, reconocimiento. El equipo de Buista ha demostrado un fútbol dinámico, de 3-4 toques en velocidad, de cierto oficio. La defensa, los dos equipos más importantes que tuvo que enfrentar, como era España y como es el caso de Uruguay, analicemos en lo individual los jugadores, los equipos en los que juegan. Y vaya si no ha respondido bien el elenco africano. Con ingenuidad sí, con errores sí, pudo haber perdido, sí es cierto. Ahora, nos vamos a poner a tejer tan fino, nos vamos a poner a hilar tan fino con una selección como la africana. Y la verdad que es ahí sí quitar la responsabilidad a los que verdaderamente hay que ponerle la pilcha de candidatos, o los que llegan obviamente con la historia que siempre dicen tener. Igualaron allí en el Hard Rock Stadium 2-2 Uruguay y Cabo Verde, y este grupo queda prendido fuego de cara a la última fecha.